Bueno, buenas tardes nuevamente. Ahora vamos a ver esto. Otra vez tenemos Ahí se lo ve mejor. Ahora sí. Cantemos victoria. ¿Usted me ve bien, doctor? Sí, ¿ustedes me escuchan bien? Podemos Lo vemos borroso y por momentos se corta la conexión. No sé si será el lugar donde está. ¿Ahí me ven borroso? Sí, ahí se lo escucha por lo menos. Antes no se lo escuchaba tampoco. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí lo escuchamos. Que es lo principal, porque es una charla, así que con que lo podamos escuchar. Sí, la verdad que no sé cómo mejorar la imagen, porque si no, lo haría. No, no, es una cuestión de conexión. Es decir, si no mejora sola, no va a mejorar. Pero bueno, ahí lo vemos. Ya sabemos que es usted y lo escuchamos. Cada tanto Perfecto. mejora. Comenzamos entonces con la exposición, ¿le parece? Comenzamos. Si quiere lo presento. Doctor Julián de Diego, ahí se ve perfecto. Ahora se ve perfecto. Titular y fundador del estudio de Diego y Asociados. Es doctor en Ciencias Jurídicas, director del posgrado de Dirección de Estrategias y Recursos Humanos de la UCA. Es juez del Tribunal Arbitral Internacional de la Comisión Mixta de Salto Grande, escritor de varios artículos, libros para Thomson Reuters, La Ley. Y tuvimos el placer de tenerlo acá en Puerto Madryn en 2017, en el congreso que dirige el doctor Grisolía, que tuvimos la posibilidad de coordinar junto con su equipo también. Bueno, bienvenido a este espacio, doctor. Muchas gracias por esta amabilidad de estar con nosotros, de poder tener un rato para conversar con nosotros. Lo que habíamos hablado es el título que le habíamos puesto a esta breve exposición es del régimen laboral del COVID-19 y el día después. No significa que hablemos del régimen laboral del virus, sino de los trabajadores en esta época de COVID-19. Perfecto. Bueno, yo a Puerto Madryn voy bastante seguido. Ahí tengo un compañero de estudios y amigo del alma, que es el doctor Rafael Saliva. Va el saliva, sí. Sí, que cada vez que voy a Puerto Madryn lo visito, que es un destacado profesional también del área Sí, laboral. sí. Me Bueno, les voy a hacer una síntesis de cuál es el cuadro de situación actual. Perfecto. Lateral, todas las atribuciones del poder, porque está suspendido el Parlamento, en realidad el Parlamento está empezando a funcionar en estos momentos. Eh, lo cierto es que a través de decreto de necesidad y urgencia fue fijando lo que yo llamo la reforma laboral del actual gobierno vinculada con el COVID-19, que estableció 4 principios fundamentales. El primero es que las indemnizaciones por despido están duplicadas, o sea, cualquier persona que pueda ser despedida sin causa, para poder ser indemnizada legalmente hay que pagarle el doble de la indemnización por despido prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. O sea, 2 sueldos por año de antigüedad, más la duplicación del preaviso, más la duplicación de la integración del mes de despido. Claro. Esto surgió como una primera medida del actual presidente
en diciembre del año 2019, cuando todavía el COVID-19 no estaba generando las limitaciones y las restricciones que se tuvieron que instrumentar después. Cuando llega el COVID-19, la pandemia, a tener los primeros efectos en la Argentina, que fue a comienzos de abril, se empezaron a pensar medidas complementarias. Entonces a la duplicación se le agregó otra segunda medida, que fue la de prohibir los despidos. Y están prohibidos tres tipos de despido: el despido sin causa, el despido por falta o disminución de trabajo, no imputable al empleador, y el despido por fuerza mayor. Aclaremos que el despido sin causa es el que está duplicado, pero el despido por falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor, acá me dicen que para mejorar tengo que desactivar el Wi-Fi. No, pero ahí lo escuchamos bien. Ahí lo Perfecto. escuchamos y lo... Perfecto, entonces sigo. Le decía entonces que la prohibición alcanza a estos tres mecanismos, pero a su vez, falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, que son despidos que en la ley están previstos el 50% de un sueldo, o sea, medio sueldo por año de antigüedad, no tiene duplicación, porque son despidos con causa. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Crea un cepo laboral que primero tuvo una duración de 60 días y que ahora se extiende hasta fin del mes de julio. Ahí lo perdimos de vuelta. Único sustento de hijos en edad escolar y el único adulto que está en la casa, con lo cual tiene lo que se llama la licencia parental. Las personas que no están en los grupos de riesgo, pero están dentro de un ausentismo sospechoso porque tienen alguna patología, y las personas que están paralizadas porque la empresa está cerrada. Piensen, por ejemplo, solamente en lo que es las líneas aéreas. Claro. Las líneas aéreas están totalmente suspendidas, por lo tanto la gente está totalmente paralizada. ¿Esto qué significa en números? Significa que 2 de cada 3 trabajadores de todo el país en este momento están inactivos. Aunque haya algunas provincias que están empezando a activar, están pasando de las categorías en las cuales se divide las medidas que se están adoptando, y entonces en esa división de categorías es posible que haya mayores restricciones. El resultado final es que cuando uno... ¿Cómo hace, quiero decir, cómo hace para sobrevivir? ¿En qué sentido? ¿Cuál es su... Cuatro mecanismos? Lo perdimos de vuelta desde el resultado final. De vuelta, a ver, ahora. ¿Ahí? ¿Me escucha? Ahí lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Hasta el resultado entonces, final. Hay cuatro mecanismos a través de los cuales la gente puede supervivir. Primero, se ha creado como elemento, como recurso general, un mecanismo que ya existía en la ley de contrato de trabajo, que es la suspensión del artículo 223 bis, que le permite a la empresa pagar una suma de dinero mientras la persona está suspendida. Esa suma de dinero no tiene cargas sociales, no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones, tiene un costo más bajo, y a la persona no le significa tener el mismo ingreso que cuando está trabajando, pero le permite sobrevivir. Segundo mecanismo es el llamado ATP, que es un subsidio que paga el Estado que beneficia... Espere, doctor, porque lo estamos perdiendo.
Lo estamos perdiendo. Si no le molesta, podrá volver sobre la primera también porque se cortó. Estamos complicados. Ahí no lo escuchamos, no lo vemos. ¿Me escuchan ahora? Ahí lo escuchamos. Perfecto. Entonces, los cuatro mecanismos que tiene la persona para cubrir su subsistencia son el subsidio que puede pagar la empresa a través del artículo 223 bis, que es una suma no remunerativa que se paga durante el periodo de suspensión. El segundo Sí. mecanismo es el APP, que es el 50% del salario neto del mes de febrero, que tiene un piso de un salario mínimo vital y móvil y un techo de 2, o sea que obviamente El tema es transmitirlo por aquí. A ver. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a intentar, como hicimos con el doctor Grisolía, llamarlo por teléfono, porque evidentemente no tiene buena señal. Sí, era lógico. Vamos a ver si lo podemos. Sí, vamos a intentar hacer lo mismo que con el doctor Grisolía. Doctor, ¿le parece si seguimos por teléfono y que se escuche al menos? Porque estamos complicados con el video. ¿Eh? Ahora lo conecto a un parlante para que se pueda escuchar bien. Aguarden un segundito. ¿Me escucha ahí? Yo lo escucho perfecto. Bueno, vamos a subir. Bueno, retomamos casi desde el principio, le diría, porque no sé si se escucha bien la gente que está escuchando, que está viendo, ¿se escucha bien? Bien. Doctor, ¿usted me escucha? No, perfecto. Parece que yo lo perdí acá. Bueno, si quiere podemos seguir la charla así. Perfecto. ¿Quiere que haga un resumen desde el principio? Por favor, como para retomar bien. Perfecto. Voy por el resumen entonces. Cuando primera medida que se tomó desde el Poder Ejecutivo, la duplicación de la indemnización por despido. Esto fue antes de que se presentara el escenario de la pandemia, sí. Diciembre del 2019. Esto implica duplicar la indemnización por despido sin causa, o sea que en lugar de uno se pagan 2 sueldos por año de antigüedad, duplicar el preaviso, duplicar la integración del mes de despido. Así que una persona que tiene 10 años de antigüedad cobra 20 sueldos por antigüedad
cobra 4 sueldos por preaviso y cobra duplicada la integración del mes de despido, o sea, los días que le faltan del mes para trabajar. Segunda medida que se tomó, y eso ya en el marco del COVID-19, fue prohibir los despidos, primero por 60 días, después por 120 que vencen en julio, y que ahora se van a prorrogar por otros 2, 4 o 6 meses más. Nosotros estimamos que esta duplicación, esta prohibición de despedir, se va a extender hasta diciembre. Esta prohibición de despedir abarca el despido sin causa, el despido por causa de fuerza mayor y el despido por causas económicas. Claro. Recordando que el despido sin causa ya está duplicado, aunque ahora está prohibido, que el despido por fuerza mayor y el despido por falta de disminución de trabajo es medio sueldo por año de antigüedad. Y esos dos indemnizaciones no se duplican porque son despidos con causa. Exactamente. Entonces, por lo tanto, el trabajador tiene todo un mecanismo de protección. Si se va de la empresa porque finalmente llega a un acuerdo con el empleador y se quiere ir, tiene la posibilidad de cobrar el doble. Si se queda, el empleador no lo puede despedir. Entonces, tendrá que recibir alguno de los beneficios que les cuento a continuación. Primer grupo de gente que representa un porcentaje muy alto, 2 de cada 3 trabajadores están en este grupo, que son las personas que están protegidas por estar en un grupo especial de protección, claro. Las personas que son único adulto con hijos en edad escolar que hay en el domicilio y por lo tanto tienen lo que se llama la licencia parental, claro. Las personas que no están en el grupo de riesgo, pero que tienen patologías o que están dentro del grupo que nosotros llamamos de ausentismo, y por último están las personas que no trabajan porque sencillamente la actividad está paralizada. Exactamente. Entonces, esos grupos que no están trabajando, porque el grupo que está trabajando, hagamos la aclaración, tiene 2 posibilidades. Trabajar en el lugar de trabajo, con lo cual tiene que tener todas las medidas de sanitización que son muy importantes, sí, que claro. Tiene que cumplir la empresa para evitar los contagios, la distancia, el que no se crucen los turnos, el que las personas tengan la posibilidad de acceder a todos los dispositivos para poder aislar o neutralizar el virus, de higiene personal, de alcohol en gel, guantes, protectores bucales, protectores visuales, máscaras, etcétera, más todo lo que tenga que ver con el distanciamiento mínimo que tiene que haber entre 2 personas. Claro. Esto para los que están trabajando. Tanto los que están adentro como la atención al público. Exactamente. Tanto el que está dentro de la producción como el que está en contacto con el público. Además, tenemos otro grupo que también está trabajando, que está haciendo lo que se llama home office. O sea, trabaja en su casa utilizando las herramientas telemáticas. Se llaman telemáticas porque es la combinación entre el celular y las herramientas informáticas. El celular, claro. Por sí solo, hoy los celulares multifunción, aunque a nosotros no nos están funcionando muy bien. justo hoy no es el ejemplo. Aunque no están funcionando muy bien, bueno, fíjese, tenemos siempre una batería de recursos, por lo menos me pueden escuchar la conferencia, aunque no me puedan ver, y además verme no se pierde nada. Volviendo al punto, el que tenga herramientas informáticas, y ahí tenemos 2 grupos, el grupo que tiene herramientas informáticas propias o el que fue provisto de las herramientas informáticas por la empresa. Bien. Si está provisto por las herramientas informáticas por la empresa, ahí no hay mayores incógnitas, el trabajador trabaja directamente con la computadora, con la notebook, con el celular que le facilitó la compañía. Exactamente. A su vez, el que tiene propias y la está usando en beneficio de la compañía por lo menos le tiene que tratar de brindar mantenimiento si es que tiene algún desperfecto en su equipo, y en estos momentos hay muchos que ya están hablando de pagar por lo menos una parte del abono de conexión que tiene el trabajador en su casa, dado que está usando la computadora en beneficio de la compañía. ¿Algún tipo de plus por teletrabajo? Claro, en la ley de teletrabajo que se está discutiendo en el Congreso y que ya tiene media sanción, ajá, se habla de 2
sumas que hay que pagarle al trabajador. Una, por la conexión que contrató para tener wifi en su casa o para tener la conexión de internet en su casa. Claro. Y la segunda es darle una suma de dinero, que esta es mucho más pequeña, que tiene que ver con el consumo eléctrico. Claro. O sea, la energía eléctrica que necesita para abastecer el celular o para abastecer la notebook o la impresora que le facilitó la compañía. Claro. A su vez, hay una resolución 1552 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo que por ahora está suspendida, pero para los que tenían ya el home office está vigente, que obliga a la empresa a entregarle una silla ergonómica, o sea, una silla en función de la postura, la persona no tenga problemas de columna. Claro. En segundo lugar, un matafuegos. En tercer lugar, el mouse para poder, la superficie donde uno coloca el mouse para la computadora y un botiquín. Esos 4 elementos los pide una resolución, ya les digo, 1552, que es bastante antigua, desde el año 2012, que se creó a propósito de las primeras apariciones de home office, o sea, de trabajo realizado desde el domicilio del trabajador. ¿Qué elementos tiene entonces el trabajador para poder cobrar? Estos últimos 2 grupos, el que atiende al público y el que está en producción, y el que está en home office cobra el salario normal. ¿Por qué? Porque está trabajando en condiciones normales. Se supone que está en home office, se adaptó y cumple sus servicios desde su domicilio. A su vez, el que tiene el riesgo de ir a atender al público o de atender la producción, está concurriendo a la empresa. Así que esos 3 grupos cobran el salario absolutamente normal. ¿Qué cobran todos los demás que no están trabajando por distintas razones? Bueno, los que tienen licencia médica o licencia por la ley de riesgo del trabajo, porque sufrieron un accidente o una enfermedad, porque están enfermos de coronavirus o porque tienen la sospecha de tener alguna enfermedad de cualquier naturaleza que los invalide para ir a trabajar, están cubiertos por la ley de riesgos del trabajo y por la ley de contrato de trabajo, según sea el caso de una enfermedad o un accidente inculpable, o según sea el caso de una enfermedad o accidente del trabajo. Claro, estaría cubierto por la RT. Exacto. Bien. Si el que tiene un riesgo de trabajo lo cubre la RT y la RT es la que le paga el sueldo, el que está por enfermedad o accidente inculpable es la obra social la que le da los servicios médicos y el sueldo se lo paga el empleador. Efectivamente. Después tenemos los otros grupos que son los que están totalmente inactivos, o sea, los de licencia parental, los grupos protegidos y cualquier persona que esté inactiva porque la operación está inactiva, porque está, como se le dice ahora, inoperativo. Esos grupos, en las normas iniciales que se dictaron al respecto, decían que tenían que cobrar el sueldo. Después se advirtió que esto era imposible, que las empresas que estaban, inclusive aquellas que están facturando cero, pudiesen pagar el sueldo mucho tiempo o pudiesen pagar el sueldo en el futuro, porque estaban directamente sin cobrar un solo peso de sus ingresos. Pensemos solamente en un hotel de turismo que está totalmente cerrado, o pensemos en el aeropuerto, donde está totalmente inactivo porque no hay circulación de avión. Esa gente entonces empezó a ser incluida en el famoso artículo 223 bis, que le permite a las personas cobrar una suma de dinero que no es el sueldo, que es menos que el sueldo, que es no remunerativo, por ende no tiene cargas sociales, ni tiene aguinaldo ni vacaciones, pero que le permite la subsistencia. Pongo un ejemplo, una persona que gana 50.000 pesos, estoy buscando 50.000 pesos porque es un número redondo, desde el punto de vista neto cobra 40 después de que se le hacen los descuentos, un subsidio del 223 bis le pagaría 30.000. Claro. Con esos 30.000 pesos la persona no tiene los mismos ingresos que cuando trabaja, pero le permite mantener un mínimo nivel de subsistencia. También permite que la empresa lo pueda pagar. Claro. Como las empresas empezaron a decir, bueno,
lo puedo pagar por un tiempo, pero después llega un momento que no tengo ingresos, no tengo fuente de recursos, que no me puedo, si me endeudo para pagar salarios, no voy a tener capital de trabajo para volver. Entonces apareció el ATP, Claro. que es el ATP, es una suma de dinero que paga el Estado directamente en el sueldo del trabajador, o sea, no pasa por las manos del empleador, sino que va directamente a la cuenta de ahorro salarios del trabajador, que es el 50% del valor neto correspondiente al mes de febrero, al sueldo que tuvo en el mes de febrero, y que tiene un mínimo de un salario mínimo vital y móvil, 16.700 pesos, o un máximo de 2 salarios mínimos vital y móvil, que son unos 33.700 pesos. Ese piso y ese techo se colocó para solamente beneficiar a la gente que tiene los ingresos medios de convenio colectivo o los ingresos menores. Claro. De modo tal que, ¿qué ocurre? Cuando una persona puede ser que esté suspendida por el 223 bis y cobre, por ejemplo, 30.000 pesos, como habían puesto en el ejemplo, puede ocurrir que el ATP le esté cubriendo 15.000. En este caso, la empresa paga la mitad. Claro. 15.000 ingresan por el ATP, la empresa tiene el derecho a deducir del total que tiene que pagar el ATP y la empresa termina pagando el saldo. Con este mecanismo, hasta el día de hoy, se ha tratado de sobrellevar la situación, con muchas dificultades, ¿no? Porque ya hay empresas que no solamente no pueden pagar los sueldos, sino que tampoco están pagando las cargas sociales, los impuestos, y están llegando al borde de un estado completo de cesación de pagos. Entonces, es por eso que el sector empresario, y en realidad todos los sectores de la sociedad, empezaron a demandarle al Estado, a pesar de que la cuarentena es tan importante para evitar los contagios, que empiece a reactivar determinadas franjas de la economía, tomando precauciones, tomando medidas. Desgraciadamente, esta aluvión de reclamos sociales ha llegado en el momento del pico de la pandemia en Argentina, claro, cuando estamos haciendo récord de contagios, claro, y de fallecimientos. Entonces, volviendo al punto que sigue, ¿qué es lo que viene? Y así con esto termino un poco la exposición para escuchar las preguntas que pueda haber. Bueno, el gobierno va a extender el ATP seguramente hasta diciembre y probablemente por el verano. O sea, el ATP va a seguir existiendo. ajá, Demostrando la empresa mes tras mes que sus ingresos son cero, son ingresos insuficientes para poder atender el pago de los salarios o de las suspensiones. Ese ATP va a ir disminuyendo a medida que las empresas vayan mejorando su facturación, vayan mejorando sus ingresos y se vayan reintegrando, reinstalando para volver a la actividad normal. A su vez, se está pensando en una batería, que en total yo lo que sé que son 9 medidas, que van desde no exigir las contribuciones patronales y diferirlas en planes de pago, la moratoria que está en este momento en el Parlamento para que las empresas no se sientan agobiadas por la presión fiscal y puedan arreglar un plan de cuotas que prevé hasta planes de hasta 120 cuotas, el otorgamiento de créditos a tasa cero dedicados a fondear el capital de trabajo que necesita la empresa para volver a reactivarse, incluye sumas que pueden tener cierta significación dependiendo del tamaño de la empresa, y tiene varios meses de gracia, en algunos casos 2 meses, en algunos casos 3, en algunos casos 6 meses de gracia. O sea, uno recibe el crédito y recién empieza a pagarlo al tercer mes, al cuarto o al sexto mes, ¿no? Con tasa cero, o sea que tiene que devolver el mismo valor nominal que recibió en el crédito. Todo esto va a ser subsidiado por el Estado, porque y hay que aclarar que todos estos subsidios representan para el Estado un incremento sustantivo del déficit fiscal y la emisión monetaria multiplicada por varias veces para poder llegar a cumplir con todas estas obligaciones. Pero, ¿cuál es la ventaja de todas estas baterías de medidas? Que a muchas empresas que no tenían un horizonte posible para volver a trabajar, les empiecen a dar los elementos que necesitan para reactivarse,
y le doy algunos números. A ver. Ya se perdieron 1 millón de puestos de trabajo en todo el país. Ajá. Ya están irremediablemente perdidos, que son las empresas que ya no van a poder abrir. Claro. La mayoría de las cuales son pequeños establecimientos. Esto es lo más lamentable, porque son pequeños establecimientos que ya no tienen la posibilidad de reabrir. Claro, el que no se ha podido reconvertir en otro rubro o utilizar las herramientas tecnológicas para seguir con el curso del negocio, ha tenido que cerrar. Sí, en realidad es maravilloso ver el ingenio que tiene la gente, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de que los kioscos de diario, que son tan populares en Buenos Aires, Sí. casi nadie quiere el diario en este momento, Claro. porque además el diario es un vehículo que conduce el virus. Claro. Pero resulta que los kioscos de diario pueden ser agentes para el envío de paquetes, para Ajá. todo lo que es todo lo que va en packaging. Claro. Por ejemplo, el caso de Mercado Libre. Bueno, el kiosco de diarios, que a mí me entregaba los diarios antes en forma frecuente como su negocio principal, hoy es un kiosco que representa a Mercado Libre y puede despachar bultos, y por lo tanto su actividad económica continuó, pero con otro rubro. Lo mismo pasa con el delivery, ¿no? A propósito de que la gente no quiere correr el riesgo de contagiarse, Sí. no sale de su casa, y entonces en las ciudades, esto pasa mucho en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en la ciudad de Mendoza, en todas las ciudades importantes, Globo, Rappi y todos estos mecanismos a través de los cuales, mediante una aplicación, uno tiene una bicicleta que le trae todo, y bueno, la gente se acostumbró a que le traigan todo a la puerta de su casa para evitar el contagio. Justo cuando estábamos empezando a discutir la naturaleza de este tipo de aplicaciones, si era laboral, no era laboral, si correspondía que otorgaran las cargas sociales, contratar a RT, antes de una reglamentación, eh, tuvimos que caer en la tentación de utilizar los servicios, aunque sepamos que son precarios. Bueno, se ha convertido en una fuente de trabajo importantísima. Claro, Es lo mismo que el home office. Y claro, por eso es tan criticado el proyecto de teletrabajo que hay en el Parlamento, porque pone un montón de obstáculos de una nueva forma de trabajar, como es el home office, que en el futuro va a ser una fuente de trabajo muy importante en la Argentina y en cualquier otro país del mundo. claro. El tema del delivery, como usted mencionaba muy bien, estamos todos pensando que la legislación laboral, que la RT, bueno, en este momento los chicos que hacen el delivery, trabajando 8 horas, estamos sacando más de 50.000 pesos por mes. Claro, pero Que hoy es un muy buen sueldo. sí, claro, bueno, pero se está trabajando en una ley de teletrabajo y no se ha pensado en trabajar en una ley de estos medios de delivery, Bueno, porque está bien, está ganando 50.000 pesos, pero no tiene obras sociales, no tiene contratada una RT, si le bloquean la aplicación, se queda sin su fuente de trabajo. sí, todos esos temas, como usted le dice muy bien, tienen que tener un marco regulatorio. Y tienen que tener un marco regulatorio con el propósito no solamente de darle seguridad a los chicos que trabajan, que además la merecen, sino, y eso es muy importante, sin matar el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema, gracias al sistema, le voy a dar un número que a usted le va a dejar patitieso. Antes del COVID-19, había en todo el país unos 32.000, 33.000 chicos trabajando en estos emprendimientos. Aunque no sabe cuántos hay ahora. ¿Cuántos hay? 240.000. No, sí, seguro. 240.000 trabajando en todas las ciudades. Por supuesto, ¿qué pasó? El delivery se convirtió en una necesidad operativa para evitar el contagio. Pero además, estas empresas hicieron acuerdos con las empresas que a su vez necesitan el delivery, los grandes supermercados, las tiendas, sí, claro, la gente que hace comidas rápidas, etcétera. Y entonces todo el mundo pide delivery. Nosotros en el edificio en el que estamos pedimos delivery para que nos traigan las empanadas del restaurante de la esquina. Sí, claro.
todo, bueno, y el gasto de ese transporte sale 30 pesos. Entonces, y a uno siempre al chico le da una propina. Entonces el chico se lleva 30 pesos por cruzar la calle, más la propina, y en definitiva, cuando suma el ingreso al final del día, en el mes se lleva 50.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Lo que usted dijo, estas actividades, que son las nuevas actividades que ofrece el mundo del trabajo, necesitan un marco regulatorio. Le tiene que dar seguridad jurídica a quien lo contrata, y le tiene que dar seguridad jurídica sobre todo a los chicos que trabajan, que necesitan obra social, que necesitan ART, que necesitan protección, sin matar, sin destruir un modelo que llegó para quedarse. No, sí, seguro. Los países del mundo está en debate qué hacer con el delivery, Sí, y con Rappi, con Globo y con todos estos mecanismos. Pero cuando usted va por la calle de París o por la calle de Londres, en todos lados están. Nueva York es una nube de chicos con estos indumentarias amarillas, rojas, anaranjadas, que están haciendo delivery en todos lados. Así que uno de los desafíos del día después del COVID es, señores, estamos ante un mundo del trabajo que ha producido. Ha modificado. Un cambio exponencial por obra de la necesidad. Lo que iba a durar 4 años, 3 años, 5 años, duró 3 meses. Y en 3 meses se produjo la transformación. Tenemos que estar a la altura. Nuestros legisladores no están a la altura de lo que estamos hablando. Nuestros legisladores tendrían que estar trabajando día y noche para dar un marco regulatorio de viabilidad al home office, al trabajo a distancia, al teletrabajo, al delivery y a todas las demás actividades nuevas que están aplicándose, que están generándose a través de aplicaciones. Y en lugar de eso, estamos haciendo debates y discusiones jurídicas o políticas que no conducen a nada. Entonces, el llamado que hay a la responsabilidad ciudadana en todos los límites, en todos los extremos del país, es que hay que darle a todos estos nuevos métodos de trabajo un marco regulatorio adecuado para que se consoliden, para que les den seguridad a todos y que no maten, que no destruyan estas nuevas oportunidades de generar puestos de trabajo que nos ofrece la realidad. Un poquito para hacerle un corolario de determinación, a ver si hay alguna pregunta. Sí, ya tenemos algunas preguntas. Sí. Además de todo esto que yo les decía, el futuro tiene que ver también con estar atentos a los cambios. Es decir, si yo durante estos 4 meses me acostumbré desde mi carnicería, desde mi verdulería, a llevarle la mercadería a los vecinos, a su casa, al palier de su casa, y entregárselo en mano, ahora no tengo que abrir el negocio esperando que vengan. Tengo que mantener la metodología. ¿Por qué? Porque además el sistema ha cambiado los hábitos. Claro. Entonces, quien se quede esperando adentro de su negocio que los clientes vengan, verdaderamente se van a quedar esperando un negocio que ya no existe. Van a tener que salir como salió todo el mundo, y esa es la razón por la cual el Mercado Libre de Argentina, Amazon, Alibaba, todas estas empresas que se han dedicado a la entrega de mercaderías, se hayan agigantado, se hayan potenciado, se hayan convertido en una actividad tan importante, ¿no? Yo de todas formas no sería tan categórico a decir que van a desaparecer esas personas que esperan en sus negocios que vengan, porque así como todavía se escucha el tango, los argentinos no somos nostalgiosos y vamos a seguir yendo a los negocios a probarnos ropa, a comprar caramelos, a ver los electrodomésticos. Por supuesto, pero le tenemos que dar espacio, sí, claro, al espacio que ocupe las nuevas tecnologías. Sí, claro. Acá tenemos una duda, ¿por qué? Porque ese espacio genera confort, genera comodidad. En alguna medida, a muchas personas que antes tenían el problema de tener que ir a buscar mercadería a un supermercado
que tenían limitaciones, problemas de salud, restricciones, Sí. ahora tienen el servicio a la puerta de su casa. No, seguro. Mucho más, Entonces, va a haber mucho que más fácil. encontrar el justo medio. Claro. Ni tener un negocio de venta al público, ni tener todo en Internet. Va a haber que Efectivamente. buscar el punto intermedio en donde uno combine a la persona que quiere seguir manteniendo el servicio clásico y a las nuevas personas. Imagínense usted que ya en el mundo de las nuevas tecnologías ya nacieron en Argentina más de la mitad de sus habitantes. Claro. Entonces, hoy, hasta una edad cercana a casi los 40 años, ya todas las personas están asociadas a las nuevas tecnologías. Claro. Hoy yo veo a mis nietos jugando con las pantallas de los celulares y de la computadora. Todavía no saben leer y escribir, algunos Claro. de ellos. Tienen 3 años, tienen Pero 4 años. juegan como si... Usan la computadora mejor que yo. Claro. Sí, sí. Si a mi nieta Josefina yo le hubiera pedido auxilio y no la tengo cerca, con lo que tuvimos, con la dificultad que tuvimos con la imagen, me lo hubiera resuelto seguramente. Seguramente. Y tiene 3 años, o mis nietos, Augusto y Tommy, que tienen 6, que lo hubieran resuelto. Entonces, el mundo de la tecnología hoy también ocupa un espacio muy significativo dentro de la educación. Claro. Y dentro de la cultura. De lo que es el nuevo ciudadano en el mundo, en la Argentina y en todo el mundo. Sí, sí. Y esto también está asociado a que los que proveen bienes y servicios e incorporen las nuevas tecnologías para darle atención, para darle servicio a las nuevas generaciones. Sí, claro. ¿Considera usted que son suficientes las medidas adoptadas por el gobierno para no seguir perdiendo puestos de trabajo o conservarlos? Que actualmente están? Bueno, siempre la confrontación entre las medidas sanitarias y las medidas económicas es una confrontación difícil de administrar, porque Sí. por un lado las medidas sanitarias tienen que ver con la vida y con la salud de las personas. Las medidas económicas tienen que ver con la subsistencia. Claro.
Pero tenemos una ventaja, que en este mundo del coronavirus, todo lo que estamos viendo es nuevo. Nadie se lo podría haber ocurrido en diciembre del año pasado que iba a aparecer un instrumento como el ATP y que gobiernos como Alemania, Francia, Italia, los países centrales de Europa y Estados Unidos le pagaran el sueldo a empresas de tecnología porque no les alcanzan dinero para pagar los sueldos. Sin embargo, lo hicieron. Los subsidios que pagaron los países centrales son infinitamente más altos que lo que pagamos nosotros. Apareció algo que antes era una ficción, que es el subsidio universal. Sí. En el sentido de que toda persona que no tenga trabajo va a tener que tener un ingreso a cargo del Estado. Y ese tipo de herramientas, hace un año atrás, eran parte de un debate casi teórico. Hoy son una realidad. Sí. En el mundo están comentando que se van a perder 1.300 millones de puestos de trabajo como consecuencia de la pandemia. Esto lo está diciendo la OIT, no lo estoy diciendo yo, ni una encuestadora privada, lo está diciendo la Organización Internacional del Trabajo. O sea, prácticamente más de un tercio, casi la mitad de los puestos de trabajo formales que hay en el mundo van a desaparecer por efecto de la pandemia. Bueno, ¿qué es lo que va a reemplazar esos puestos de trabajo? Muchos van a ser reemplazados por nuevas tecnologías. Basta con pensar lo que pasó con los cajeros. Claro. ¿No? Antes uno hacía la cola en un cajero que lo atendía de forma personalizada. Hoy quedan cajeros residuales en algunos bancos. El 90% del servicio de cajero lo brinda el cajero automático. Si supongamos que no existieran los cajeros automáticos que hay en los bancos de toda la Argentina, que son alrededor de 16.000, en realidad tendríamos 400.000 puestos de trabajo para atender 24 horas como atienden los cajeros de cadenas tradicionales. Así que, sin embargo, hoy nadie discute que el cajero automático es un elemento de servicio útil para las personas, y cualquiera que necesita efectivo va al cajero o necesita saber el saldo o una cuenta, lo hace inclusive desde el home banking, desde su computadora o desde su celular. Yeah. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que el proceso de transformación se aceleró. Entonces, la vuelta de los puestos de trabajo va a requerir de medidas adicionales. Por ejemplo, hay actividades que son mano de obra intensiva. La más importante de todas es el turismo. Bueno, fomentar el turismo en un país con los centros turísticos que tenemos nosotros, empezando por la maravilla que tiene Puerto Madryn, es fundamental. Se calcula que por cada 3 turistas hay un empleado en alguna de las actividades vinculadas con el turismo. Ajá. O sea, es increíble la cantidad de personas que trabajan para los servicios turísticos. Fomentar el turismo va a ser una de las claves del futuro de la Argentina, por todas las bellezas naturales que tenemos y por la infraestructura hotelera que tenemos. Sí, la cantidad de servicios que lo rodean. Exactamente, así que lo que va a haber que ir viendo con mucho cuidado para salir de este atolladero y tratar que los años sean los mínimos posibles, es ir siendo muy pragmáticos en
ir visualizando de todas las actividades las que tienen mayor capacidad para generar nuevos puestos de trabajo, lo que se llaman actividades de mano de obra intensiva, versus las actividades de capital intensivo, ¿no? A veces se invierten 10 millones de dólares y se crean 2 puestos de trabajo. Mientras que si uno crea una agencia de turismo, invirtió 2 millones de dólares y se crearon 50 puestos de trabajo. Entonces, esa diferencia va a haber que llevarlo a un pragmatismo realista para que, como usted dice muy bien, las medidas que se tomaron de tipo general y son insuficientes. Ahora llega el momento crucial para poner a prueba las habilidades y las posibilidades del actual gobierno, que son las de volver a la actividad y de volver a la actividad de modo tal que todos los que han sufrido daños puedan tratar de reparar rápidamente esos daños y volver a un nivel de actividad que les permita volver a crecer con cierta salud económica y financiera. Acá tenemos 2 preguntas relativas a los que están en grupo de riesgo. La primera nos pregunta, ¿hasta cuándo se le abonará por parte de las empresas el salario a los trabajadores que desde marzo no están yendo a su puesto de trabajo por ser un grupo de riesgo? Hasta que se reincorporen al trabajo. Hasta que se reincorporen. Exacto. Luego tenemos otra que es la licencia por enfermedad, esta que usted nos mencionaba, la licencia por enfermedad común, la del 208, una vez recuperado de esa enfermedad no culpable para el empleador, ¿qué sucede con el trabajador cuando es grupo de riesgo? Cuando a su vez tiene que volver a trabajar, pero es grupo de riesgo. Sigue de licencia, gozando con el goce de salarios o con el goce de 223 bis, según el caso, o sea, cómo se haya resuelto en la empresa. Bien. Después tenemos una pregunta sobre el ATP. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del ATP para usted? Bueno, el ATP, la prestación que hace el ATP es un subsidio universal. Ajá. Y por lo tanto, como subsidio, es una suma no remunerativa pagada por el Estado que tiene por objeto atender las necesidades mínimas del trabajador y su familia en etapas de riesgo como la que estamos viviendo con el coronavirus. Bien. Y le hago una consulta que surgió en alguna de las otras charlas, a ver cuál es su opinión. En caso de un despido de un trabajador que está cobrando ATP, ¿usted cree que puede el trabajador demandar al Estado como demandado solidario? Bueno, no lo puede demandar al Estado como solidario porque la condición para cobrar el ATP es que el vínculo laboral esté vigente. Claro, pero en estos últimos meses justamente el Estado es quien le pagaba. Estoy tomando mate y se me cruzó una yerba en la garganta, perdón. El Estado es quien le pagaba la mitad de su salario, bueno, hasta 2 salarios mínimos vital y móvil, como usted bien lo explicaba. Teniendo esta relación de trabajo con el empleador y con el sueldo remunerado también por el Estado. Claro, bueno, sí, pero el despido se produjo. Como el despido está prohibido, debe haber hecho un 241, o sea, una desvinculación de común acuerdo. En ese caso intervino la voluntad del trabajador, es muy difícil que, habiendo participado de la voluntad de extinguir el vínculo, tenga posibilidad de reclamarle al Estado algo. Ahora, hay que acordarse que hay otros subsidios que paga el Estado a quienes no tienen trabajo, ¿no? Sí. Así que podría acceder a esos otros subsidios, ¿no? Hay uno de ellos que es es de 10.000 pesos para las personas que se quedan sin ningún ingreso. Bien. Pero no veo la posibilidad de que la persona que se queda sin empleo, sobre todo si se queda sin empleo sobre una extinción de común acuerdo, tenga derecho a reclamarle al Estado por la continuidad del ATP. Bien. Aquí otra de las preguntas que nos hacen es si los grupos de riesgo que no trabajan pueden cobrar asignación no remunerativa o salarios de suspensión.
Bueno, muchas empresas para poder atender a los ingresos del grupo de riesgo cambiaron el salario por un acuerdo con el sindicato por el 223 bis. Claro. Acuérdense que el 223 bis, cuando se trata de grupos convencionados, o sea, de grupos que están bajo un convenio colectivo, tiene representación sindical y se requiere la conformidad de la representación sindical. Muchos sindicatos, con el propósito de asegurar la continuidad de los ingresos de las personas, frente a la situación de parálisis casi total de la industria, como es el caso de la construcción o el caso de las actividades que tienen parálisis total porque hay prohibición de que desarrollen su tarea, como las empresas automotrices hasta hace muy poco tiempo. Ajá. Y bueno, no hay ninguna duda ahí en esos casos que la cobertura tiene que ser puede ser sustituida por el 223 bis. Esto le baja el costo a la empresa y le posibilita que el pago de estos subsidios se prolongue en el tiempo, y teniendo en cuenta que la empresa está con ingresos cero o con ingresos muy bajos. Bien. Aquí otra de las consultas es el empleado en relación de dependencia que pertenece al grupo de riesgo. ¿Hasta cuándo no trabaja? No trabaja el día que sea restablecida la actividad, en cuyo caso el empleador será el que lo convocará para que retome su puesto de trabajo, y en ese caso deja de cobrar lo que estaba cobrando. Si era el 223 bis, deja de cobrar el subsidio. Si era el salario, va a seguir cobrando el sueldo, pero ya no por estar en el grupo de riesgo, sino por haber regresado a la actividad. Bueno, a ver, seguimos. Bueno, creo que, a ver, estoy buscando a ver si hay alguna otra pregunta, pero creo que hasta ahí hemos llegado. Ya estamos igual cerca del horario, de la hora que nos permite Instagram para tener estas charlas en vivo, que hemos tenido que cortar lamentablemente, pero que bueno, al menos lo vimos, sabemos que estamos hablando con usted. Sí, no tengo ningún clon. Me pueden cubrir mis hijos perfectamente, pero bueno, por esta vez hablaron conmigo. Bueno, le hago una última que acaba de aparecer. Si se necesita la voluntad del trabajador para el 223 bis. Bueno, hay tres hipótesis en el 223 bis. La primera es que se necesita un acuerdo con el sindicato. En ese caso, la conformidad individual es suplida por la conformidad sindical. Y en ese caso, es el gremio el que asume la representación de los trabajadores. Pero se puede hacer por acuerdo individual también, persona por persona, o por acuerdo plurindividual, cuando el acuerdo se logra con un grupo de personas. En estas últimas dos hipótesis se requiere la conformidad de cada uno individualmente. Bien. Bueno, doctor, más que agradecidos por esta charla. Lo invitamos a seguir participando, aunque sea como espectador, de las charlas que estamos llevando a cabo ya desde el 12 de marzo. Hoy les comentaba a la gente cuando recién se estaba iniciando esta transmisión que esta es la 22ª charla que estamos teniendo, el módulo 5 del ciclo de charlas de Derecho a Domicilio. El martes que viene va a estar la doctora Elsa Rodríguez Romero hablando de la actualidad de la seguridad social, y el jueves que viene la doctora Marisa Eisenberg sobre derecho y salud. Doctor, una vez más, muchas gracias. Agradecemos que haya realizado las operaciones necesarias para tener una cuenta de Instagram para charlar con nosotros, aunque la usamos un ratito nada más. Bueno, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación, y bueno, nos seguiremos viendo todas las veces que necesiten. No duden en llamarme, que coordinamos, sobre todo que va a haber muchos cambios
los próximos 3 meses. Seguramente algunas de las charlas que ustedes hicieron a propósito de esa etapa tan extraordinaria que estamos viviendo, va a haber que revisarlas porque se van a revisar los instrumentos y las herramientas que se van a utilizar para la vuelta a la normalidad, para la vuelta a la nueva normalidad, que Claro, se la está llamando. a la nueva normalidad. Bueno, ya estamos programando algo, estamos craneando algo que no le damos a conocer para que no se nos pinche. Pero ya lo vamos Bueno, a convocar también. me parece muy bien y le agradezco mucho la invitación y espero que haya servido de alguna utilidad la charla. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta pronto. Bueno, los invitamos entonces nuevamente a todos y todas a participar el martes que viene con la doctora Elsa Rodríguez Romero sobre la actualidad en la seguridad social, y el jueves que viene terminamos el módulo 5 con la doctora María Eisenberg, que nos va a hablar sobre salud y derecho. Después retomamos con el módulo 6 y el módulo 7, que ya están los dos programados, pero los vamos a dar a conocer en sus respectivos momentos. Muchas gracias a todos y todas, nos vemos.